Saludos, le habla su maestra Minay Rodríguez. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de los párpados y el aparato lagrimal. Vamos a hacer un recuento de la anatomía de los párpados. Recordar que tenemos 4 párpados, 2 párpados superiores y 2 párpados inferiores. Que a la vez se va a dividir en una lámina anterior y una lámina posterior con el músculo de Riolano. Aquí todo lo que está detrás es lámina posterior y acá vemos que se ha ido la lámina anterior, que estaría la piel, el músculo orbicular y serían las estructuras que formarían la lámina anterior. El septum orbitario, muy importante para dividir la celulitis en anteriores y posteriores. Esta es la división anatómica que tenemos para la celulitis. Aquí tenemos el músculo de Müller, que tiene que ver con la elevación del párpado, al igual que el músculo elevador del párpado, que estamos viendo aquí, soponeurosis, que tiene que ver con las ptosis palpebrales. Aquí tenemos el músculo elevador del párpado, su porción aponeurótica o tendón y su porción muscular. Y vemos cómo esto se adhiere a la órbita. Esta es la fascia caxulopalpebral, que es el homónimo en el párpado inferior. Aquí estamos viendo un corte sagital de tanto el párpado superior como el párpado inferior. También estas glándulas, que son las glándulas de Sayce y de Moll, que son unas glándulas que se encuentran en la lámina anterior del párpado, justo en relación con las pestañas. Las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas modificadas, y las glándulas de Sayce, que son glándulas sebáceas. Estas se pueden infectar y ahí vienen los orzuelos. Y aquí tenemos las glándulas de Meibomian. Son unas glándulas verticales de un contenido oleoso que se encuentran en el tarso y también cuando se infectan pueden provocar los orzuelos y cuando se obstruyen van a producir los chalaciones. Ya hablando de las infecciones e inflamaciones de los párpados, las más comunes son los orzuelos, también mal llamado en nuestra cultura como anzuelo, y no es un anzuelo porque no es para pescar, es un orzuelo, también llamada ordeolium. Esto es una infección tanto de las glándulas externas, glándulas de Moll y Sayce, o de la glándula de Meibomian, por un agente muy frecuente que es el estafilococo aureus. Por lo regular, cuando este afecta a las glándulas de Sayce y de Moll, va a llamarse un orzuelo externo. Y cuando afecta las glándulas de Meibomian, se va a llamar orzuelo interno. Los signos y síntomas que un paciente con orzuelo va a presentar va a ser dolor, rubor, tumefacción o edema, calor en los párpados y mucho dolor. Y estos son los síntomas agudos, por lo que un orzuelo es una infección aguda de estas glándulas. Por lo regular, el tratamiento de los orzuelos va a depender si es un orzuelo interno o si es un orzuelo externo. Y aquí tenemos 2 tipos de orzuelo. ¿Cómo vamos a saber que el orzuelo es interno? ¿Por qué? Porque la tumefacción o el edema está en la porción interna, es decir, está en el tarso. Y vemos aquí un orzuelo interno. Acá estamos viendo un orzuelo externo porque fíjese que la infección está en la piel y muy asociado al borde de las pestañas. Los orzuelos internos, por lo regular, se deben tratar con antibióticos tópicos, que serían los ungüentos, porque las gotas no penetran bien al párpado. En este caso vamos a usar la vía de ungüentos, pero lo más importante es la vía oral. Enviarle a ese paciente con orzuelos internos antibióticos vía oral. ¿Por qué? Porque el tarso, donde se encuentra la glándula de Meibomian, no penetra fácilmente el ungüento en antibiótico, sino en vía oral. Es decir, hay que mandar al paciente pastillas de antibiótico
por lo regular que sean sensibles al estafilococo, o que el estafilococo sea sensible a ella, como es la amoxicilina con ácido clavulánico. Los que son alérgicos a la amoxicilina podemos enviarle eritromicina, también ciprofloxacina, que son muy buenos para este. En los casos de los orzuelos externos, por lo regular drenan en 48 horas y estos no se llegan a complicar con celulitis o otras afecciones y solamente se trata con un ungüento de antibióticos. A estos pacientes también se les da medidas generales, si tiene dolor, si tiene mucha tumefacción, un AINES, calor local, ayudar a drenar este acceso, esta infección en el caso que lo amerite, pero no estar manipulando ni drenando esto porque podría provocar entonces una trombosis de seno cavernoso. En el caso de que comience a drenar, entonces ahí sí se decide la ayuda del drenaje. Estas lesiones, los orzuelos, se pueden complicar con granulomas, como estamos viendo aquí, que estos pacientes comienzan a presentar una lesión nodular que afecta la conjuntiva. Muchos pacientes con orzuelo van a quejarse de que tienen esta nodulación en la conjuntiva y a veces no se presenta el orzuelo en sí, sino solamente la congestión y la inflamación, la nodulación en la conjuntiva y eso se llama granuloma conjuntival asociado a un orzuelo, pero también pueden estar asociados a los chalaciones. Y la celulitis, que no es más que una inflamación del todo el tejido blando palpebral, puede dividirse en presectal, si solamente afecta al párpado, al músculo orbicular, y orbitaria, cuando ya afecta a la órbita. Y eso va a depender de si afectó el septum o no. ¿Cómo yo sé que la celulitis es anterior o presectal? Si el paciente tiene buena visión, tiene buenos movimientos oculares, los movimientos están conservados, la pupila no tiene alteración del fondo de ojo ni la visión, es una celulitis anterior. Si ya es posterior o orbitaria, ya el paciente va a manifestar alguno de estos síntomas o mala visión, estrabismo, diplopia, alteración del fondo del ojo, alteración del reflejo pupilar y ya eso nos dice a nosotros que el paciente tiene una celulitis posterior. En los casos de celulitis, ya en estos casos nosotros debemos enviar al paciente antibióticos vía oral si es una celulitis presectal, pero ya si es orbitaria, lo indicado es ingresar al paciente para hacer estudios de imagen y ponerle antibióticos endovenosos porque una celulitis orbitaria puede complicarse con un acceso cerebral, meningitis y trombosis del seno cavernoso. Todo paciente con celulitis debe ser visto, en el caso de un niño, por un pediatra, en el caso del adulto, debe ser visto por un oftalmólogo también. Otra de las inflamaciones de los párpados es el calacio, chalación. Este es una tumefacción, como estamos viendo aquí, crónica, granulomatosa, que por lo regular es estéril. Estos pacientes, como es una afección crónica, van a tener esta lesión por semanas, meses y que no va a tener los signos agudos de inflamación, a diferencia del orzuelo. Se puede asociar a enfermedades de las glándulas sebáceas, como es la necrosácea, dermatitis seborreica, esos pacientes que les sale mucha espinilla, son esos pacientes que tienen mucha caspa, que tienen mal control del sebo en su cuerpo, entonces pueden tener chalaciones a repetición. También en los momentos de cambios hormonales, como el embarazo, en la adolescencia, son muy frecuentes la aparición de los orzuelos o chalaciones. Clínicamente vamos a tener una lesión firme, indolora, que se puede asociar a un granuloma, como ya habíamos visto, como en los orzuelos. El tratamiento del mismo, por lo regular, es quirúrgico. En algunos casos, cuando son pequeños, se pueden hacer inyecciones de corticosteroides. Cuando ya son muy grandes, lo ideal sería una cirugía, como estamos viendo aquí, para incidir
a través de la conjuntiva para no dejar una cicatriz visible por el párpado con un bisturí y luego alegrar el contenido del mismo. En los casos de orzuelos o chalaciones a repetición, esos pacientes con alteraciones de las glándulas de meibomio, podemos también mandarle tetraciclinas sistémicas tipo doxiciclina, que inclusive se pueden enviar por meses para ayudar no solamente a evitar las infecciones recurrentes, sino también se ha visto que las tetraciclinas pueden disminuir la producción de sebo en estos pacientes. Otra de las inflamaciones de los párpados es la blefaritis. Hay que saber que la blefaritis es un término que se utiliza para decir la infección del margen palpebral, es decir, esa línea gris, esa línea de las pestañas, esa salida de las glándulas de meibomio, cuando ese borde o ese margen palpebral está infectado, lo que nosotros llamamos blefaritis. Las blefaritis se pueden dividir en anteriores, cuando está afectado la línea de las pestañas. Lo más común de las infecciones de la blefaritis anteriores de la línea de las pestañas es por el Staphylococcus aureus o por el sebo. Hay personas que tienen mal control del sebo, que tienen mucha grasa, que tienen muchas espinillas, que tienen dermatitis rosácea, que tienen acné y se ha asociado a esta bacteria, al Pittosporum ovale. Pero hay pacientes que tienen ambas condiciones, mucho sebo e infecciones de estafilococo, que son las blefaritis mixta. Aquí estamos viendo dos tipos de blefaritis. Esta es una blefaritis anterior estafilocócica que se caracteriza por unas costras secas, como estamos viendo aquí, alopecias focalizadas. Vemos cómo se ven las pestañas cortadas. Vemos que el pelo, por la mala hidratación, por la infección, se va cortando, no crece bien y el pelo se ve cortado, uno largo, uno corto, se ven esas áreas de alopecia y es lo característico de una blefaritis estafilocócica. La seborreica, como su nombre lo dice, por el aumento de la producción de sebo, como estamos viendo aquí las secreciones espumosas. Estamos viendo aquí las costras grasientas que aparecen como un collar o collarete que van creciendo con la pestaña. Miren que estas pestañas sí están largotas, no tenemos áreas de alopecia y no se ven cortadas porque es por aumento de la producción del sebo. Las mixtas es cuando tenemos porciones, como vemos aquí, donde tenemos las costras secas, vemos el sebo, vemos la grasa, vemos todas las condiciones que se dan y este paciente, aparte de tener una infección en las pestañas, ya se ha afectado también la conjuntiva. Estamos viendo la conjuntiva enrojecida porque tiene una blefaroconjuntivitis. Estas se pueden asociar a conjuntivitis, a queratitis, inflamación de la córnea, a orzuelos, a chalaciones. Y el tratamiento básico de las blefaritis es la higiene. Estos pacientes deben tener una higiene recurrente de sus pestañas con un jabón de pH neutro, como sería el jabón de Castilla, el champú de bebé, que debe ser un agua del champú y frotar bien la base de las pestañas. También tenemos algunos champú especiales para el ojo en el mercado, como es el Blefari, como es el Lip Clean en el país, que nos pueden ayudar a nosotros también a mantener esa área limpia, libre de estafilococos y de sebo para evitar la infección de las pestañas. Aparte de la buena higiene, que es la piedra angular de este tratamiento, también tenemos los antibióticos en ungüento. Se van a poner estos antibióticos en ungüento toda la noche, se le va a agregar un poco de esteroides y el paciente va a usar esto por un lapso de 21 a 30 días. Las blefaritis posteriores, por lo regular, es la blefaritis que afecta la salida de las glándulas de meibomio. Estamos viendo aquí cómo cuando se hace presión a las glándulas de meibomio, en este caso que están enfermas, va a salir un contenido de color
gaseoso, como si fuera queso. Estamos viendo aquí. También el líquido se ve turbio y debería ser transparente. Esto habla de un trastorno crónico o disfunción de estas glándulas, provocando entonces la blefaritis. Al obstruirse crecen bacterias y esto genera una queratitis, como estamos viendo aquí, conjuntivitis, inflamación de las glándulas de meibomio, que se llama meibomitis, orzuelos y chalaciones, que con la infección crónica pueden provocar intropio y ectropio. En los casos de las blefaritis posteriores hay que hacer drenaje de estas glándulas, colocando paños tibios, haciendo masajes para la salida de los mismos. También le mandamos a los pacientes antibióticos vía oral de tipo tetraciclina, porque sabemos que ya las infecciones de las glándulas de meibomio, los antibióticos en ungüento no resuelven todo el problema. Es decir, que en las infecciones de las glándulas de meibomio, como vimos en los orzuelos internos, y las blefaritis posteriores, además del ungüento de antibióticos, debemos enviar el antibiótico también vía oral para atacar de forma bilateral la infección en la glándula de meibomio. Aquí tenemos un paciente con rosácea, que es una enfermedad de las enfermedades dermatológicas comunes, son de las glándulas sebáceas, que también se pueden asociar a blefaritis, como estamos viendo aquí, la infección del borde o el margen palpebral. Ya vamos a pasar a otros temas o patologías de los párpados, que son las deformidades anatómicas de los párpados. Por lo regular tenemos dos deformidades comunes o muy frecuentes que vamos a encontrar, que es el entropio, que no es más que la inversión del margen palpebral. Es decir, cuando el margen palpebral se vuelca hacia el globo ocular, provocando el roce de las pestañas con la superficie ocular, como estamos viendo aquí. Las causas de un entropio puede ser involutivo, es decir, por la edad, estos tejidos se van debilitando, provocando que la malposición del borde palpebral, del margen palpebral, hacia el globo ocular. Por cicatrices, infecciones, quemaduras, conjuntivitis, síndrome de Stevens-Johnson, que va a provocar un acortamiento del fondo de saco, de la lamela interna y entonces la entrada de las pestañas y del margen palpebral hacia la superficie ocular. Espástico en aquellos pacientes con espasmo, mioquimias, donde el párpado se invierte hacia adentro, provocando entonces el roce de las pestañas de forma momentánea cuando el paciente tiene el espasmo. Y congénito, que son pacientes que congénitamente nacen con un acortamiento de la lamela interna y por ende un roce y una inversión de las pestañas y el margen palpebral hacia adentro del párpado. Otra de las anomalías que podemos tener en los párpados son las anomalías de las pestañas. Cuando las pestañas están en su línea adecuada, pero estas se maldireccionan hacia el globo ocular, esto se llama triquiasis. Cuando estas pestañas crecen, como estamos viendo aquí, aquí tenemos las pestañas, que son de 2 a 3 hileras de pestaña, luego tenemos la línea gris, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué le llama la atención? Estamos viendo unas pestañas que están creciendo en la salida de las glándulas de meibomio y que se direccionan hacia el globo ocular. Y esto es lo que se llama distriquiasis. Y el epibléfaro no es más que aquellos pacientes, epi significa un reborde por encima del párpado. Son aquellos pacientes que tienen estas facies asiáticas, donde tenemos un montaje del orbicular presectal hacia el tarsal y por ende esto va a provocar una inversión de las pestañas hacia el globo ocular y esto se llama epibléfaro. Todas estas anomalías de las pestañas van a provocar un roce de las pestañas en la córnea,
en la conjuntiva que va a debilitar la superficie, la va a enrojecer, va a tener secreciones, lagrimeo, sensación de cuerpo extraños e infecciones a repetición y daño de la superficie ocular, por lo cual deben corregirse, siempre y cuando estén afectando la superficie ocular del paciente. Otra de las alteraciones o deformidades de los párpados es el ectropion. ¿Qué es el ectropion? El ectropion no es más que la eversión del margen palpebral, es decir, una maldirección del margen palpebral, de esa línea de las pestañas, de esa línea gris, de esa línea mucocutánea hacia afuera, una eversión, como estamos viendo aquí, dejando desprovista o expuesta la conjuntiva y provocando que se derrame la lágrima, dejando desprotegido la superficie ocular. Al igual que el entropio, puede tener varias causas: el involutivo por el envejecimiento, debilidad de los tejidos, y este va a provocar que el párpado se maldireccione hacia afuera; cicatriciales, como vemos aquí, luego de lesiones, heridas, trauma, cirugías, el párpado se maldirecciona hacia afuera por la cicatriz que esto provoca y la fibrosis de la piel. Paralítico, cuando los pacientes tienen una parálisis de Bell o parálisis facial, como estamos viendo en este caso, izquierda, provocando entonces flacidez del músculo orbicular. Como el músculo orbicular no está funcionando bien, nos cierran los párpados y el párpado se va hacia afuera, provocando un ectropion paralítico. Aquí tenemos un paciente con unas grandes bolsas grasas que son una masa que hace entonces peso sobre el párpado, provocando un ectropion mecánico. Si se dan cuenta, ya estamos viendo aquí el margen palpebral hacia afuera y estamos viendo aquí la conjuntiva, y esto es un ectropion mecánico. Y aquí tenemos un paciente con un síndrome de Down que de forma congénita nace con ectropion, tanto superiores e inferiores, por un acortamiento congénito de la lamela anterior. Todos los entropion y ectropiones van a provocar alteración de la superficie ocular, infecciones, y pueden provocar daño permanente tanto de la córnea y la conjuntiva y en una pérdida visual, por lo cual todos estos pacientes deben ser referidos al oftalmólogo para una evaluación. En el caso del médico general, deben darle lubricantes, advertirle de que tiene que ir lo más rápido posible a un oftalmólogo; si tiene algún tipo de infección, indicarle un antibiótico en gotas, en este caso, que se puede colocar cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo del grado agudo de esa infección. Otra de las deformidades de los párpados son los colobomas. Los colobomas es una ausencia parcial o total de la formación del párpado, y esto se debe a una mala función incompleta de los procesos maxilares en la embriogénesis de este paciente. Por lo regular, estas alteraciones son quirúrgicas, se deben tratar para así permitir el cierre y la cobertura del párpado sobre el globo ocular. El epicanto es una afección muy común en raza amarilla, raza asiática, en todos los pacientes mesoamericanos, como mexicanos, peruanos, que tienen origen indígena, y en todo niño menor de 2 años de todas las razas. ¿Qué pasa? Estos pacientes van a tener un puente nasal muy ancho, no van a tener puente y van a tener un pliegue de piel que va desde el párpado superior al párpado inferior. Y a esto es lo que nosotros llamamos epicanto. Es un pliegue de piel que se encuentra enfrente del canto interno. Por lo regular, estos epicantos van a generar en el paciente un falso estrabismo. Vamos a ver que el paciente se ve como si fuera visco, pero se debe al epicanto. Este otro del síndrome que se llama
síndrome de blefarofimosis, que se caracteriza por epicanto, que estamos viendo aquí, por un acortamiento de la hendidura palpebral o de la fisura palpebral y tosis bilaterales. Por lo regular, los epicantos son consideraciones anatómicas de algunas razas, pero en algunas razas o personas que no se sientan cómodas con la presencia de su epicanto, por estética se pueden operar para mejorar el epicanto. Y se llama esta cirugía epicantoplastía. Aquí tenemos un bebé con menor de 2 años, con epicanto, que cuando mira de ladito, el ojito aparenta estar desviado, pero si vemos los reflejos de Hirschberg, el ojo está derecho. El paciente lo que se ve es un pseudoestrabismo debido al epicanto. El telecanto es otra de las afecciones palpebrales o deformidades que podemos tener y no es más que un aumento de la distancia intercantal, tanto de canto interno de ambos ojos. Por lo regular, esta debe medir igual que la longitud de la fisura palpebral del ojo del paciente. Es decir, si la fisura del paciente mide desde el canto interno al canto externo 30 milímetros, entre el canto interno, entre los cantos internos del paciente, el espacio debe ser 30 milímetros o menos. Pero si mi paciente tiene 40 milímetros entre un canto y otro y su fisura es de 30, ahí hablamos de que supera la fisura, el espacio intercantal y tiene un telecanto, como estamos viendo aquí. El espacio que hay entre el canto interno de los dos ojos es mayor que el tamaño de la fisura, presentando un telecanto. Este puede ser congénito, se puede asociar a traumas también o a digenesias craneofaciales en algunos pacientes. La blefarocalasia o dermatólisis palpebral no es más que una infección o un trastorno raro de causa desconocida, donde hay un edema de tipo angioneurótico, que el paciente puede presentar mucho edema de los párpados de forma recurrente, se puede asociar a crisis de ansiedad, este edema, provocando una atrofia de la piel, que se le llama así piel en cigarrillo, y por último ya una atrofia de la grasa, los ojos hundidos, la piel muy delgada, y debido a estas blefarocalasias que por lo regular tienen muy mal pronóstico y no hay en realidad un tratamiento curativo. La dermatocalasia, como su nombre lo dice, dermato, piel, calasia, exceso, es algo que se da por la edad. Estamos viendo aquí una dermatocalasia, vemos la persona por la edad, la piel se hace redundante y con una blefaroplastia esta se puede solucionar. Por lo regular, las blefarodermatocalasia van a provocar un aspecto de ojos cansados, va a ser antiestético. Por lo regular, las mujeres le preocupa porque ya no le pueden lucir el maquillaje y le gusta siempre operarse de sus párpados para lucir más jóvenes. En algunos pacientes puede provocar afectación del campo visual, que no pueda, inclusive cuando son inferiores, que no se puede adaptar bien a sus lentes por el exceso, el abultamiento que tiene de piel. Y en estos casos el tratamiento quirúrgico es importante. También se puede hacer láser en CO2. Aquí tenemos otro paciente con dermatocalasia y luego de su cirugía de blefaroplastía. Otra de las deformidades de los párpados es la blefarotosis o tosis. Este es un trastorno donde el párpado superior, por lo regular uno, a veces pueden ser los dos, queda en una posición anormalmente baja, es decir, un párpado caído. Por lo regular, estas pueden ser de orígenes congénitos o adquiridos. Las congénitas pueden ser miógenas por afectación de los músculos. ¿Cuáles músculos? El músculo elevador del párpado y el músculo de Müller. Neurógenas por las parálisis del nervio oculomotor o tercer par, el síndrome de Horner, el síndrome oculomandibular de Marcus-Gunn y la fibrosis congénita de músculos extraoculares. Y mecánicas por masa en el párpado, que por lo regular el hemangioma
capilar es el tumor benigno más frecuente en niños en los párpados. Se puede presentar con gran frecuencia y por ende es una causa muy común de tosis mecánica en niños. Las adquiridas por lo regular se dan por lesiones en la aponeurosis del elevador, miógenas, cuando afectan al músculo orbicular por lo regular. Las neurógenas están las parálisis del nervio oculomotor, los traumatismos, el síndrome de Horner adquirido y la inyección de toxina botulínica. Por lo regular, ¿cómo yo voy a diferenciar un párpado normal de un párpado tóxico? Cuando nosotros vemos los globos oculares, nos vamos a dar cuenta que el borde del párpado superior está a unos 4 milímetros de la luz. Cuando uno impacta una luz y el paciente la mira con su ojo, esta va a provocar un reflejo en el centro de la córnea y la distancia que hay entre ese reflejo y el margen palpebral debe ser de 4 a 4.5 milímetros. Es la distancia normal. Si se reduce esa distancia, esto significa que hay una tosis. Pero cuando nosotros no queremos medir y no estamos tan juiciosos, podemos llevarnos solamente de la relación del margen palpebral y este reflejo. Si yo sé que un párpado luce caído, pero está lejos este borde palpebral del reflejo corneal, significa que es una tosis leve. Si el margen palpebral está bordeando el reflejo palpebral, es una tosis moderada. Pero si yo no puedo ver el reflejo porque la tosis es tan severa que ocluye el eje visual, entonces se considera una tosis severa. Y esta es una forma básica de uno clasificar las tosis en leve, moderada o severa. Otra es la función elevadora o excursión del elevador. ¿Quién eleva el párpado? El músculo elevador. Y por ende, la mayoría de las tosis se deben a alguna afección del mismo. Nosotros podemos hacer presión sobre la ceja del paciente y con una regla podemos medir cómo va, a qué distancia, ponemos 0 para el margen palpebral y vamos a poner la regla de forma vertical. Luego le pedimos al paciente que mire hacia arriba y vamos a ver cuánto excursiona, cuánto se mueve de aquí para allá. Si excursiona 15 milímetros o más, eso es normal. De 12 a 14 milímetros es bueno y es normal. De 5 a 11 ya significa que hay algún tipo de afección y es una función regular, no buena, y mala cuando es 4 milímetros o menos. Porque son de los parámetros que tenemos que medir para nosotros evaluar y diagnosticar las tosis. Vamos a hablar de las tosis congénitas. Las tosis miógenas congénitas se debe a una afección del músculo orbicular de los párpados, donde el paciente nace con una mala diferenciación de las fibras musculares, donde las pueden provocar en la embriogénesis que no se formen bien y que haya un tejido graso sustituyendo el músculo y por ende el párpado no va a tener una buena elevación porque este músculo elevador de los párpados no vino con una buena fibra muscular para elevarlo. Por lo regular vamos a ver que el párpado afectado está caído, está tóxico. En posición primaria de la mirada lo debemos evaluar y como estamos viendo aquí, el margen del párpado bordea el reflejo pupilar y por ende significa que tenemos una tosis moderada, casi severa, porque ya lo está ocluyendo. Estas tosis miógenas también se pueden asociar a estrabismo, a cambios distróficos, a síndrome de blefarotosis, como estamos sabiendo aquí y como vimos anteriormente. Puede afectar a estos pacientes, a veces tienen afección, este paciente está viendo en destroversión hacia arriba, pero el ojo izquierdo no sube y esto significa que el paciente tiene afección también del músculo elevado, el músculo recto superior, aparte del elevador.
Otra causa de ptosis neurógena congénita es la lesión del tercer par craneal. El mismo inerva tanto al músculo elevador del párpado, al músculo recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. En estos pacientes con ptosis neurógena congénita del tercer par, desde su nacimiento el paciente va a tener el párpado caído completamente, va a tener la pupila dilatada, porque el tercer par tiene que ver con la miosis pupilar, y cuando levantamos el párpado el ojo va a estar en exotropia. Y lo característico para decir que es un tercer par congénito es que el paciente nazca con el mismo. Si el paciente luego de haber nacido normal adquiere una parálisis de tercer par por traumas, por enfermedades, por tumoraciones, sería una ptosis neurógena adquirida. El síndrome de Horner congénito también es otra de las ptosis neurógenas que podemos tener. Esta se da provocando una ptosis leve, porque aquí quien se afecta es el músculo de Müller, que es un músculo que solamente permite una elevación de 1 a 2 milímetros. Por lo regular, cuando son congénitas, hay un mal desarrollo del sistema simpático, y por ende el paciente, aparte de tener la pupila en miosis, de tener una ptosis leve, va a tener una anidrosis del área afectada por una falta de formación de esa rama simpática. Aquí estamos viendo un paciente con poca luz. ¿Y qué debería haber en las pupilas? Si hay poca luz, las pupilas deberían estar dilatadas. Entonces mi paciente tiene un síndrome de Horner. Si se da cuenta, miren aquí cómo se ve un poquito más caído este párpado que este, y la pupila está en miosis. Como tenemos una afección del simpático, no se produce la midriasis. Y probablemente este paciente, como es congénita, va a tener una anidrosis de esa hemicara, es decir, no va a sudar de la cara derecha. Y todos estos signos, aunado que fue congénito, me dan el diagnóstico de un síndrome de Horner congénito. Si es adquirido luego de una cirugía de, de pulmón o por un traumatismo en la adultez o en la niñez, entonces sería un síndrome de Horner adquirido, pero estos por lo regular no se asocian a la anidrosis. También tenemos el síndrome oculomandibular de Marcus-Gunn, que son aquellos pacientes que tienen una sincinesia, tienen una mala inervación o una inervación anómala, donde el músculo facial va a dar el músculo, trigémino, el quinto par craneal, va a dar ramas al músculo elevador del párpado, y por ende, cuando movemos los músculos masticadores, se va a elevar el párpado como estamos viendo aquí. Vamos a tener movimientos anómalos del ojo, del párpado, relacionados con los movimientos de los músculos masticadores. Otra de los estrabismos congénitos que podemos tener es la fibrosis congénita de los músculos extraculares, también llamado CFO. Por lo regular, este es un trastorno raro, pero que se manifiesta de forma autosómica dominante, es decir, que se van a presentar en los integrantes de la familia, es heredado, y donde los pacientes van a tener ptosis y van a tener estrabismo y van a tener oftalmoplegia, es decir, no van a tener o van a tener una restricción de los movimientos oculares por una fibrosis de los músculos, es decir, que los músculos no vienen con una fibra muscular adecuada, sino una fibrosis que no tiene ninguna funcionabilidad, y el músculo no tiene tejido que se contraiga, sino solamente tejido fibrótico. Otra de las
tosis que podemos tener adquiridas que no se ven en la infancia es la tosis aponeurótica. La tosis aponeurótica por lo regular se da por un envejecimiento o un daño de la aponeurosis del elevador que ésta se desinserta del párpado provocando la caída del mismo. Lo más frecuente es la involutiva ya por la edad, la pérdida de los tejidos o de esa unión de los tejidos palpebrales con la aponeurosis del elevador va provocando esa tosis. Esto va a comenzar a provocar una desinserción parcial o total del músculo elevador en cuanto al párpado, provocando esa tosis. También podemos tener tosis por traumas, pacientes con gran edema. Este edema mecánicamente hace que el párpado ceda y caiga. Y también tenemos la tosis por enfermedad de Grave, que también va a provocar una tosis miogénica por una alteración de los canales de acetilcolina y sus uniones musculares, provocando entonces una tosis adquirida. Tenemos muchos tipos de tosis. Otra de las tosis adquiridas es la tosis mecánica, como estamos viendo aquí, una gran masa que tiene en el párpado. En los niños pueden ser los hemangiomas también, que pueden ser una tosis congénita, pero debido a un hemangioma. Estas, cuando crecen estos tumores, van a provocar peso sobre el párpado y la caída del mismo. Todos los pacientes con tosis deben ser evaluados por un oftalmólogo y las tosis en los niños son muy importantes porque pueden provocar ambliopía o falta del desarrollo de la visión. La visión es un sentido que se adquiere, se aprende en los primeros años de vida. El niño nace viendo bultos y alcanza su visión 20/20 a la edad de 7 años. Y si tiene cualquier afección que esté afectando, como una tosis, el aprendizaje visual, este ojo no va a aprender a ver y se va a quedar vago o ambliope. Por ende, todos los pacientes con tosis deben ser referidos y remitidos a un oftalmólogo en el tiempo posible. Para las tosis hay tratamiento, por lo regular estas si son ya de moderada a severa en un niño debe repararse lo más rápido posible. Si el paciente se le está generando algún tipo de astigmatismo por el peso de este párpado en la córnea, debe mandarle graduación. Y el tratamiento de las tosis por lo regular hay que buscar la causa. Si tiene unas causas, se trata la causa y ya luego la mejor estética se puede dar con cirugía. Y hasta aquí hemos terminado las afecciones palpebrales.